Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.501, 3.517, 3.526, 3.532, 3.533, 3.543, 3.551 y 3.560, requerimientos todos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798 sobre control de armas. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Estos requerimientos han sido deducidos por don Rubén Lorca Molina, en el rol 3501, doña Alessandra García Lere, en el rol 3517, don Cristian Colil Valdebenito, en el rol 3526, don Cristian Sánchez Salinas, en el rol 3532, don Alex Saedo Rojas, en el rol 3533, Juan Ignacio Casas Antepuchín y Pablo Olea Uribe, en el rol 3543, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el rol 3551, y don Brian Campos Letelier, en el rol 3560, respectivamente. En estas 8 causas se impugna el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad y que dispone que el tribunal no puede decretar la aplicación de estas penas sustitutivas, entre otros en los casos de los delitos de la ley de armas involucrados y que afectan a los requirentes. Y en 7 de las causas, excluidas únicamente el rol 3551, en que el requirente es la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se impugna también el artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17798 sobre control de armas, norma que ordena al juez no tomar en consideración para la determinación de quantum de la pena en los delitos aludidos lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal. El Ministerio Público se hizo parte y formuló observaciones en estas mismas 7 causas, y en la causa rol 3543 también es parte de la Intendencia de la Región Metropolitana. En cuanto a las gestiones judiciales y las características de cada uno, se puede consignar lo siguiente. En el caso del rol 3501, en contra de don Rubén Lorca, se sigue una causa en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua por los delitos de tráfico ilícito de drogas y de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, habiendo solicitado al Ministerio Público las penas de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, respectivamente, y encontrándose pendiente en la realización de la audiencia de juicio oral. En el rol 3517, ante el tercer juzgado de garantía de Santiago, doña Alessandra García se encuentra reformalizada por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de drogas y de tenencia ilegal de municiones. En el rol 3526, ante el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Cañete, se sigue causa en contra de don Cristian Colil por los delitos de porte ilegal de arma de fuego prohibida y de amenaza a funcionario de carabineros en servicio, solicitando al Ministerio Público las penas de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y de 541 días de presidio menor en su grado medio, respectivamente, y encontrándose pendiente la audiencia de juicio oral. En el rol 3532, don Cristian Sánchez Salinas se encuentra formalizado por el delito de porte ilegal de arma de fuego, por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y por el delito de receptación en causa seguida ante el 7º juzgado de garantía de esta ciudad. En el rol 3533, ante el primer juzgado de garantía de Santiago, se sigue causa en contra de don Alex Aedo, quien se encuentra acusado por el delito de porte ilegal de arma de fuego, habiendo solicitado al Ministerio Público la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. En el rol 3543, don Juan Ignacio Casas y don Pablo Olea Uribe se encuentran acusados por los delitos del inciso tercero del artículo 14d, esto es colocar o arrojar artefacto incendiario explosivo, y el delito de daño simple del artículo 487 del Código Penal, solicitándose por el Ministerio Público las penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo y de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, respectivamente, y encontrándose pendiente la audiencia de juicio oral. En el rol 3551, la requirente es la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En este caso hay una sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de la misma ciudad que condenó a don Marcos Manríquez Enríquez a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte de arma de fuego prohibida, ordenándose
el cumplimiento efectivo en privación de libertad. En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad interpuesto y se encuentra pendiente de resolución la apelación subsidiaria deducida conforme al artículo 37 de la Ley 18.216. Por último, en el rol 3.560, ante el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se sigue causa contra don Bayros Campos, quien se encuentra acusado por el delito de porte de arma de fuego prohibida, en que el Ministerio Público solicita la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y se encuentra pendiente la realización de la audiencia de juicio oral. En cuanto al conflicto constitucional, en términos generales, respecto al artículo, se estima en primer lugar la infracción del artículo 1 de la Constitución, en cuanto el Estado debe propugnar y concretar el mandato de igualdad en dignidad y derechos, lo cual no se materializa al establecer esta privación de libertad efectiva y a todo evento. También se contraviene la igualdad ante la ley, porque es una diferenciación que no descansa en fundamentos razonables y también se conculca el debido proceso. En este sentido, el artículo 1 de la Ley 18.216 vulnera esta garantía al limitar la facultad del juez para optar en la ejecución de la condena por una pena más idónea y, en su caso, por la sustitución de las penas privativas de libertad. Y en el caso del artículo 17b, también se atenta contra el debido proceso al limitarse la capacidad del juez de la instancia para determinar la pena conforme a la ponderación de antecedentes de cada caso particular y las características del sujeto penalmente responsable. El Ministerio Público formuló observaciones en los siguientes términos. Respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, en 6 de las 7 causas pide que se resuelva conforme a derecho, salvo en el rol 3.501. Y respecto a la inaplicabilidad del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798, el Ministerio Público solicita el rechazo de las 7 causas en que es parte. Respecto a la 3.501, en que se solicita por el Ministerio Público el rechazo del artículo 1 de la Ley 18.216, se argumenta que, atendido en ese caso particular la gravedad de los delitos y de las penas asignadas a ellos, acontece que no se infringe la Carta Fundamental. Ello al tiempo que la regla que excluye a delitos de la Ley de Armas de la posible aplicación de las penas sustitutivas buscó entregar eficacia a las modificaciones efectuadas a esta ley y al aumento de las penas asignadas a los delitos, fin legítimo y constitucionalmente aceptable por parte del legislador. Y en esta perspectiva, tampoco se puede estimar conculcado el principio de igualdad, ni tampoco una posible infracción al principio de proporcionalidad. En cuanto al artículo 17b, el Ministerio Público solicita el rechazo de los 7 requerimientos, señalando que también esta ley intentó evitar rebajas más allá del marco abstracto de los tipos penales para dar una respuesta punitiva más severa a ciertos delitos. No se aprecian discriminaciones ni vulneración del debido proceso, ni tampoco hay un punto de comparación en los requerimientos con otros delitos que permitan estimar que la medida no es razonable. Tampoco puede estimarse que la norma afecta a la potestad del juez del fondo para determinar la pena, puesto que esto no obsta a que el juez pueda moverse dentro de los grados cuya definición ha sido decretada por el legislador dentro de su competencia. En definitiva, el juez nunca puede quedar impedido, y la norma no lo hace, de ponderar las características del caso y del sujeto particular. Por último, la Intendencia de la Región Metropolitana solicita el rechazo de ambas impugnaciones en el rol 3.543. Se señala que además de los delitos de la Ley de Armas en Comento, existen muchos otros delitos excluidos de la eventual concesión de las penas sustitutivas, o bien que ordenan el cumplimiento privado de libertad durante un lapso de tiempo, de modo que no puede estimarse que se configure una desigualdad de trato en la especie, ni que la norma sea desproporcionada en relación con el sistema. Además, el legislador puede, dentro de sus atribuciones, aumentar o disminuir las exigencias para acceder a una pena sustitutiva o bien las condiciones de esta, o determinar su improcedencia en ciertos casos, como acontece en el delito concernido en dicho caso particular. Traídos los autos en relación, se han agregado estas 8 causas para su vista conjunta en la presente sesión de pleno y se han anunciado para alegar los abogados representantes de 5 de los 8 requirentes, los abogados representantes del Ministerio Público y el abogado representante de la Intendencia de la Región Metropolitana. Es todo, señor presidente. Muy bien. Por el requirente en la causa rol 3.501 tiene la palabra don Enrique Escandón, por 5 minutos. Adelante.
Gracias, señoría ilustrísima. Con la venia, señor presidente, vengo a alegar en la presente causa solicitando desde ya se acoja el requerimiento de en representación de don Rubén Lorca Molina, atendido las siguientes consideraciones. En esta instancia, señoría excelentísima, y atendida la jurisprudencia reiterada de este tribunal sobre la materia, nos abocaremos a la inaplicabilidad solicitada respecto al artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 en relación al delito de tenencia ilegal de armas contemplado en el artículo 9 de la Ley de Control de Armas. Lo anterior, señoría, toda vez que estimamos que su aplicación es contraria a la Constitución Política de la República al infringir lo dispuesto en los artículos 1 y 19, número 2 y número 3, inciso 5 y 6 de la Carta Fundamental. Dicha inaplicabilidad, señoría excelentísima, se solicita en relación a que la norma cuestionada impondría al eventualmente condenado una regla de determinación de la pena y un cumplimiento, más importante aún, de la misma, distinto al régimen general de sanciones, atentando con ello contra la igualdad de la ley, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, estableciendo de paso una diferenciación arbitraria, estimamos. Esto es carente de razonabilidad, recordando que nuestra Constitución consagra la igualdad ante la ley en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política del Estado. Norma que impide que la ley o la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias. Quienes hemos seguido la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal conocemos las múltiples sentencias, señoría, que han acogido los requerimientos realizados y cuestionando el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216. Dicha sentencia han acogido los requerimientos, estimando las mismas infracciones constitucionales, pero a través de diferentes líneas argumentativas. Líneas argumentativas que naturalmente todos conocemos, que por economía procesal no reproduciré, y que solicito se tengan parte integrante de mi alegato y si en definitiva se acojan también en el requerimiento solicitado por esta parte. Sin perjuicio de lo anterior, me detendré en analizar el caso concreto que me ocupa defender en representación del requirente. En la acusación, materia de la presente causa penal, se le imputan a mi defendido dos delitos graves, con alta pena. El delito de tenencia ilegal de arma de fuego, con una penalidad solicitada de 3 años y 1 día, como lo ha señalado el señor relator, y el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, con una pena solicitada de 5 años y 1 día. Por esta razón, entendemos al Ministerio Público cuando se opone al requerimiento en cuanto a la solicitud por parte o formulada por esta parte y asimismo el voto de disidencia también formulado en el control de admisibilidad del mismo. Sin perjuicio, si analizamos objetivamente los hechos en materia de la acusación, desmenuzamos estos dos delitos, nos daremos cuenta que en primer lugar, en la tenencia ilegal de armas de fuego, claramente lo que hay aquí es una culpa inconsciente, o en el peor de los casos un error de prohibición. Un imputado que por hacer un favor en forma por humanidad y amistad, a petición de la hija del dueño del arma, la guarda una semana antes de que se la encuentren, porque el dueño del arma, el propietario, padecía en ese momento de una enfermedad grave que le privaba la razón, enfermedad que a la semana incluso le produjo el fallecimiento. Los hechos son claros, señoría ilustrísima, objetivos, están en el expediente, incluso fue la razón por la cual el fiscal titular de la causa, en ese momento, don Aquiles Cubillo, solicita a la Fiscalía Regional la facultad de no perseverar en el delito, porque estima que con los antecedentes que existen, objetivo por lo demás, el imputado debiera ser absuelto. Eso sumado también a la falta de lesividad, entendiendo que el arma se encontraba en un sector rural, a 10 kilómetros del centro urbano, naturalmente produciría también la solución del imputado. Pero sin perjuicio, lo más importante acá es respecto al delito de tráfico de sustancias estupefacientes que se le imputa a mi representado, y de la acusación se desprende que la calificación del delito no es la correcta. En ese sentido señala que don Rubén Lorca Molina, sin la autorización competente, poseía cierta cantidad de drogas, son en definitiva 800 gramos y fracción de hoja de marihuana, que él la consume para dolores postraumáticos quirúrgicos de una de sus extremidades. No hay ningún indicio que haya un tráfico, ninguno, en toda la carpeta judicial, señoría, solamente la posesión.
Y el producto de lo mismo es que la Fiscalía, a lo largo de todo el procedimiento, ha ofrecido a la defensa la posibilidad de terminar la causa a través de un procedimiento abreviado. Es decir, como la pena no se puede, la pena de la tenencia ilegal de armas de fuego, en 3 años y 1 día no se puede rebajar por las normas de la Ley de Control de Armas, y ¿qué es lo que hace? Recalificaría el delito de tráfico a por el delito de posesión ilegal de sustancias estupefacientes sin la utilización competente, y solicita la pena de 541 días. Con ese razonamiento, naturalmente, la pena baja a los 5 años, y ahí está el kit del asunto, donde mi representado no puede acogerse a los beneficios de la Ley 18.216 por la existencia del cuestionado artículo primero de la misma ley el artículo en materia del presente requerimiento, señoría. Ahí está la igualdad que alegamos, que no existiría la igualdad ante la ley, y las razones por las cuales es decisorio el presente requerimiento en la presente causa. Muy bien. Por el requirente en la causa rol 3517 tiene la palabra el abogado don Luis Madariaga Mendoza, por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, excelentísimo presidente. Desde el momento en que los hombres nacen libres e iguales en derecho y en dignidad, surge entonces la necesidad de limitar, ¿cierto?, el jus poniendi. Asimismo, surge también los principios, como ya sabemos, de proporcionalidad de las penas, el principio de necesidad de las penas. Y por esto, efectivamente, por estos principios tan importantes, se requiere de inaplicabilidad ambos preceptos que ya se han mencionado. El artículo primero de la ley sobre penas sustitutivas y el artículo 17b de la ley sobre control de armas. En relación con la primera, estimamos efectivamente que esta libertad, esta igualdad, que es base, ¿cierto?, de la proporcionalidad, carece de elementos razonables y objetivos para poder salir de la esfera de lo que pueda considerarse arbitrario y salir, ¿cierto?, de la esfera de la prohibición constitucional. Estimamos, como ya se ha alegado antes también en relación con este tipo o con esta norma, que este principio de proporcionalidad aparece quebrantado a todas luces en relación con dicho precepto, al estar vedado sin una razón bien fundamentada y sin mantener un criterio acorde con los fines de resocialización de la pena, aparecer vedado entonces la aplicación de pena sustitutiva. En relación con el artículo 17b, y que obliga al sentenciador a aplicar una pena dentro de un margen mínimo y máximo, estableciendo reglas nuevas y olvidándose todas las reglas generales del Código Penal, estimamos que también hay una infracción a la libertad, a la igualdad, a la dignidad de la persona humana, si bien acá efectivamente se limita, por cierto, el jus poniendi. Esto se hace de una forma que nosotros estimamos y correcta, toda vez que da lugar a que esta justicia sea efectuada o ejercida de un modo arbitrario. Porque si el juez no tiene margen para considerar los aspectos negativos o positivos, agravantes o atenuantes, respectivamente, difícilmente va a poder entonces operar estos principios de equidad, difícilmente va a poder hacer justicia. ¿Cuál es la razón? Y a propósito de la igualdad, ¿cierto?, no arbitraria, ¿cuál es la razón que motiva esta desigualdad? Que podría existir una desigualdad legítima, lo reconocemos, al menos durante la discusión del proyecto que modificó estas normas no lo entendimos ni lo divisamos. ¿Esta fundamentación obedece realmente a carácter objetivo, a fundamentos objetivos, o obedece a fundamentos populistas o fundamentos sentimentales, productos de una situación dada
o que está viviendo el país en el momento? ¿Es idónea esta facultad o este deber de castigar una pena que no responda a lo que realmente tendría que considerar un juez como agravantes o atenuantes? ¿Es idónea para provocar esta resocialización como objetivo último de la pena? ¿Es necesaria una pena entonces si no voy a tener la posibilidad de resocializar? Si voy a tener que aplicar una pena mayor a la que dé justicia como elemento, ya sabemos, a nivel internacional, que sea perfilado como elemento también de este principio de igualdad. Entendemos que aquí, frente a esta desigualdad que se produce de carácter arbitrario, sin fundamento razonable, al menos patente en la discusión, que podamos desentrañar, ¿cierto?, cuáles fueron, digamos, los reales motivos, sin estos criterios objetivos que afecten por igual a todos los habitantes, creemos que se falta, ¿cierto?, a este sentido de equidad, a este sentido de igualdad no arbitraria. Y ahí comenzamos entonces a quebrar el principio de que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Por esta razón, entendemos que este precepto, en especial que limita la facultad juzgadora y para restablecer, ¿cierto?, el imperio, digamos, de nuestra sana convivencia, se ha visto mermada en perjuicio de la libertad garantizada constitucionalmente. Solicitamos se declare inaplicable ambos preceptos en la presente gestión pendiente en la forma que se ha peticionado en el recurso o en el requerimiento de inaplicabilidad. Muy bien. Gracias. Por los requirentes, en las causas roles 3.526 y 3.560, tiene la palabra doña Francisca Ereci por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública ha levantado estos requerimientos de inaplicabilidad en favor de nuestros representados. En primer lugar, don Cristian Marcial Colil Valdebenito y don Byron Alexis Campos Letelier. El primero de ellos se encuentra con juicio oral pendiente, acusado por el ilícito de porte de arma de fuego prohibida y amenaza a carabineros. Se solicita a este excelentísimo tribunal se sirva a declarar inaplicable a este caso concreto las normas ya refrendadas por el relator en la que dice relación con el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y artículo 17b, inciso segundo de la ley de control de armas, porque entendemos que resultan inconstitucionales en relación con el caso particular de nuestros representados. Particularmente respecto de don Cristian Colil Valdebenito, como digo, se encuentra con gestión pendiente de juicio oral. El Ministerio Público solicita una pena de 5 años y 1 día respecto del ilícito de porte de arma de fuego prohibida, y sin perjuicio que no reconoce la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, lo cual fue materia de debate en la etapa de admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad en esta sede. Lo cierto es que ha sido beneficiado con el decreto ley 409 y con la resolución exenta 133 del CEREMI del Ministerio de Justicia, por lo cual se ha eliminado antecedentes anteriores. Por tanto, será materia de debate, por cierto, en el juicio oral, la petición de la defensa de reconocerle efectivamente la irreprochable conducta anterior y en ese caso la incidencia, por cierto, de lo que puede resolver este excelentísimo tribunal en cuanto a la inaplicabilidad de estas dos normas, dice relación con las peticiones concretas de la defensa en cuanto a rebajar de grado la pena, por cuanto se puede configurar otra circunstancia atenuante como colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y, por cierto, solicitar pena sustitutiva. En lo que dice relación con don Byron Alexis Campos Letelier, él sí, el Ministerio Público le reconoce irreprochable conducta anterior, se encuentra acusado por porte de arma de fuego prohibida, tiene fecha de juicio oral pendiente y entendemos que también respecto de él estas dos normas resultan inconstitucionales por cuanto se priva al sentenciador de la posibilidad de rebajar pena de conformidad al artículo 68 del Código Penal y de aplicar pena sustitutiva con los antecedentes que pueda vertir la defensa en la etapa de determinación de pena.
todas estas normas que se han impugnado, a nuestro juicio, vulneran garantías constitucionales que dicen relación con la dignidad de la persona humana, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria y el debido proceso en su dimensión de un racional y justo procedimiento. Se ha señalado tantas veces que el principio de proporcionalidad es el principio limitador del ius puniendi, en lo que dice relación con la facultad del sentenciador de determinar la pena justa en relación a la conducta desplegada. Creemos que ambas normas impugnadas cercenan la posibilidad del sentenciador de efectivamente determinar un reproche acorde a la conducta desplegada por, en este caso, el recurrente, en el evento de ser condenado, particularmente en lo que dice relación con la posibilidad de acceder a penas sustitutivas, de acuerdo a la Ley 18.216, que tiene un enfoque preventivo especial positivo. Mis representados, a nuestro juicio, gozan de irreprochable conducta anterior y no entendemos por qué debieran cumplir pena efectiva en la cárcel que solo tiene efectos criminógenos. Por tanto, entendemos que respecto de ambos es necesario el pronunciamiento de este excelentísimo tribunal en torno a declarar inaplicable ambas normas para que esta defensa pueda demostrar al sentenciador en el evento de ser condenado que se pueden rebajar las penas de conformidad al artículo 68 del Código Penal y también que pueden ser merecedores de una pena sustitutiva, como puede ser la libertad vigilada intensiva, por cuanto sus antecedentes sociales, familiares, laborales dan cuenta de que perfectamente pueden cumplir su pena en libertad. Por tanto, reiteramos la solicitud a este excelentísimo tribunal de declarar inaplicable en ambos casos las normas ya indicadas. Invitamos a los señores abogados a tomar asiento atrás para que accedan don Rodrigo Román, don Hernán Ferrera y don Jorge García. Muy bien. Por los requirentes, en la causa rol 3543, tiene la palabra don Rodrigo Román. Buenos días, señoría excelentísima, con vuestra venia. Alego en favor de mi representado, el requirente don Javier Casa Antepichún, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y don Pablo Matías Olea Uribe, estudiante de Derecho de la misma universidad, futuro colega, muy probablemente ambos de tercer año, quienes se encuentran enjuiciados desde el año 2016 con una gestión pendiente ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, como supuesto autor del delito contenido en el artículo 14D, de los más recientes, la Ley de Control de Armas, de una ley también penal especial de las más recientes en el país, el 14D particularmente porque supuestamente habrían arrojado artefactos incendiarios a la policía en el contexto de una protesta a propósito de la toma de la universidad. Y digo que todo esto es un supuesto porque lo determinante en dichos casos, así lo ha dicho la jurisprudencia, al menos en materia penal, ha sido siempre que la posibilidad cierta de que una persona haya arrojado un artefacto incendiario debe sustentarse aquel relato en una prueba científica, cuál sería la supuesta presencia de hidrocarburos en sus manos. Su señoría, excelentísima, sé que esto es un tema del fondo, pero a propósito de los argumentos ya vertidos por mis colegas, me interesa que ustedes sepan de quiénes son mis representados. Les dije, soy un estudiante universitario que están acusados hoy día por supuestamente haber arrojado artefactos incendiarios, y lo curioso es que la prueba científica en la presencia de hidrocarburos en sus manos salió negativa respecto de ambos, razón por la cual la debilidad también de la imputación guarda relación con este requerimiento en lo que dice relación con la inconstitucionalidad, según esta defensa, del artículo primero de la Ley 18.206 y el artículo 17, letra D, por todos los argumentos que han expuesto los colegas que me precedieron, por todos los argumentos que también este excelentísimo tribunal ya ha resuelto en distintos fallos, dentro de los que se cuentan los primeros y los más importantes, quizás el rol 2959, 2995, 3041, 3177, todo el de 2016, que efectivamente acogieron la inconstitucionalidad, particularmente del artículo primero de la Ley 18.216. Y a ese respecto reproduzco todos los argumentos de los colegas que me precedieron y, por supuesto, su señoría, excelentísimo, que aquella disposición del artículo primero no es tolerable en un Estado democrático de derecho como dice ser el nuestro. No es tolerable porque efectivamente afecta a los principios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad, que son, si no la piedra angular, son los principios que informan el juzgamiento criminal. Porque dice relación con la facultad de castigo, con la facultad de encerrar a una persona en la cárcel. Entonces, razón por la cual, a ese respecto, el legislador en sus distintos niveles ha sido mucho más riguroso. Nadie desconoce la facultad que tienen los diputados y los senadores de dictar las leyes que ellos estimen pertinentes. El colega que me antecedió señaló, en concreto, me sacó casi la frase de la palabra, su señoría excelentísima, señalar que efectivamente asistimos lamentablemente, según esta defensa, a un momento de un populismo penal
que lleva efectivamente a la dictación de leyes incluso arbitrarias y irracionales. Ahora, en buena hora, como vivimos en un Estado democrático de derecho, como existe un Estado democrático, existen ciertos controles. Los legisladores podrán dictar las leyes que ellos estimen, pero hay un control, que es el control de constitucionalidad. Y en buena hora, este excelentísimo tribunal ya ha advertido aquello, porque efectivamente nada, absolutamente nada justifica la existencia del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 en los términos de prohibir un cumplimiento alternativo o una pena sustitutiva como está dispuesto para cualquiera de los delitos. Más aún teniendo en consideración que este delito, el supuesto bien jurídico que afectaría el orden público, y hay una gama de delitos que afectan el orden público y que efectivamente es perfectamente posible acceder a esta pena sustitutiva. ¿Cuál es la razón para que este no? Ninguna. Uno va a la historia de la ley, algunos de los diputados, algunos de los senadores entregó siquiera en una línea algunos de los argumentos que hacen plausible o que justifican en un Estado democrático de derecho dicha norma, absolutamente ninguna. No obstante, haciendo uso de su derecho que tienen de legislar, dictan leyes. Pero dictan leyes también acarreadas por esta marea, por este populismo penal que se ha instalado lamentablemente en Chile los últimos años. Y a ese respecto, entonces, nosotros creemos que es inconstitucional el artículo 1 porque no hay justificación, afecta el sentido de la proporcionalidad, entonces, en consecuencia, para no autorizar la pena sustitutiva, pero así también, y lo digo respetuosamente, excelentísimo señor independiente, lo que ustedes ya han resuelto, porque ese es un tema en buena hora ya medianamente zanjado, la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 18.216. Es un tema que todavía en discusión en lo que dice relación con el artículo 17 de la ley de control de armas. ¿Por qué el sentenciador no puede determinar la pena conforme se determina la pena en Chile hace más de 100 años? ¿Cuál es la razón? De derecho. Razones políticas, claro, uno entiende. Su señoría excelentísimo, no quiero abusar del tiempo y en 40 segundos les quiero contar lo siguiente. Ustedes lo saben. La ley de control de armas se dictó el año 1972. En aquel año, antes de la dictación de la ley, un senador de la República, Andrés Alamán, escribió un libro que se llama No virar izquierda, que está publicado. En ese libro él se jacta de cómo construir artefactos incendiarios. Bueno, a la sazón, aquello no tenía ninguna sanción penal. Recién pasó a ser un arma con sanción penal, la bomba incendiaria, el año 2005, bajo el gobierno de Lagos. Y hoy día, entonces, a las personas que supuestamente portan una roja han dicho, dicha arma, recién de 10 años, se le pretende imponer la pena de cárcel, la pena de privativa de libertad efectiva. Todo eso, efectivamente, y por el tiempo, siendo según lo dije, entiende esta defensa, señoría, que es inconstitucional la aplicación del artículo 1 y el artículo 17, razón por la cual solicito se acoge el requerimiento de auto. Muy bien. Por el Ministerio Público en las causas roles 3.501, 3.517, 3.526, 3.532, 3.533, 3.543 y 3.560, tiene la palabra don Hernán Ferrera Leiva, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con su autorización, alego por la parte del Ministerio Público para solicitar que todos los requerimientos en que hemos intervenido se desestime la crítica dirigida contra el artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Sobre este particular, evidentemente vamos a iniciar nuestros alegatos haciendo ver que efectivamente muchos de los delitos del año 70 no existían, digamos. Efectivamente las normas van variando, digamos, y se van configurando nuevas situaciones que ameritan, y para eso existe el Congreso, eventualmente sancionarlas con una disposición penal. No sé si estas modificaciones legales corresponden a una especie de populismo y no creo que sea tampoco la instancia para poder resolver ese dilema. Lo cierto es que el examen del precepto legal en cuestión, creo yo a esta altura, no puede eludir las numerosas sentencias que sobre el artículo 17b están dictadas, en las que se contestan una a una todas las cuestiones que hemos escuchado precedentemente. Tampoco parece soslayable a estas alturas también el hacer aparecer esta cuestión de la forma en que se determinan las penas en la Ley de Control de Armas como una cuestión que exclusivamente incumba a dicho cuerpo normativo, desde que sabemos, y está dicho también en numerosas oportunidades, que esto también existe en otros cuerpos legales, a los que ha aludido también esta magistratura en tantas ocasiones. Entonces, no parece que a estas alturas sea atendible argumentaciones que eluden, de algún modo, todos estos elementos de juicio que han llevado en definitiva a nuestro concepto a desestimar en decenas de sentencias los reproches dirigidos contra el precepto legal mencionado. Respecto de la modificación a la Ley 18.216,
nosotros hemos hecho oposición en un solo caso, en el resto hemos pedido que se resuelva de conformidad a la ley o conformidad a derecho en realidad. Y lo hemos hecho porque se trata de un caso en el que hemos presentado una acusación por un delito de tráfico de drogas, del artículo 3º, no microtráfico, sino tráfico de drogas, junto con la tenencia de un arma de fuego. Combinación que nos parece lo suficientemente grave como para hacer en nuestra organización una diferencia al momento de intervenir en este ilícito. Yo desconozco si hubo las conversaciones para procedimientos abreviados y otras a las que se aludieron en el requerimiento, no hay ninguna referencia a ello. Lo que sí es concretamente, puedo grimir concretamente, es que en este caso se presentó una acusación en la que se está pidiendo una sanción por los delitos antes mencionados, con penas que corresponden a aquellas señaladas por la ley para estos ilícitos, es decir, para el tráfico de droga y la tenencia de armas de fuego, y que por lo tanto es lo único sobre lo cual en rigor uno puede echar mano para examinar este caso concreto. Y nos motiva precisamente porque, más allá de las referencias que hemos hecho en nuestras contestaciones y evidentemente los argumentos que se han expuesto por la mayoría en la decisión de las objeciones sobre la modificación a la ley 18.216, nos parece que la gravedad de estos delitos y las penas que tienen asociadas, ¿no es cierto?, que entiendo también dentro de algunas prevenciones constituyen un parámetro justamente para zanjar si existe aquí en rigor una falta de proporcionalidad u otra infracción constitucional, en este caso no se dan. No se dan porque se trata de un caso que amerita hacer una distinción en la medida que estamos frente a una combinación que nos parece lo suficientemente grave, gravedad expresada en las penas asociadas a los diferentes ilícitos, que ameritan en este caso desestimar desde luego las críticas sobre la ley 18.216 y la modificación introducida en relación con la ley de control de armas. Motivo por el cual, habiendo hecho hincapié en las características de este caso particular, solicitamos respecto de ese requerimiento, que es el rol 3501, que además de rechazar lo que atañe al artículo 17b de la Ley de Control de Armas, se desestime también en cuanto apunta contra el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, creo que me equivoqué en alguna referencia, pero en definitiva en este caso pido que se desestime igualmente la objeción a esta última norma mencionada por los motivos antes dichos. Muchas gracias. Muy bien. Por la Intendencia de la Región Metropolitana en la causa rol 3543 tiene la palabra don Jorge García Sepúlveda, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Su excelentísima señoría. Comparezco en representación de la Intendencia Regional Metropolitana de Santiago, solicitando desde ya se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad incoado por las personas señor Javier Casas Antepichún y don Pablo Olea Uribe. Su señoría, la excelentísima, contrariamente a lo que ha hecho el requiriente, a lo que ha señalado el requiriente, en orden a minimizar la conducta por la cual estas personas fueron acusadas en la oportunidad procesal correspondiente, creo importante señalar y dar el contexto en el cual se da esta situación. El día 13 de julio del año 2016, a hecho de las 7 de la mañana, los requirentes, junto a otras personas, en las afueras de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ubicada en la comuna de Providencia, entre las calles Monseñor Miller y Obispo Salas, instalaron barricadas, iniciaron una manifestación que no se encontraba autorizada por la Intendencia Regional Metropolitana, y es en ese contexto que acude personal de Carabineros a contener esta manifestación. Es así como los dos requirentes, portando elementos incendiarios, bombas Molotov, lanzan los artefactos incendiarios en contra del personal policial, impactando una de estas bombas Molotov en la motocicleta de uno de los carabineros, quien cae de su vehículo y es rescatado del lugar por su inmediato superior jerárquico, para luego estas personas darse la fuga y esconderse en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Un tiempo posterior, inmediato por cierto, Carabineros ingresa a este recinto educacional y toma detenidos a estas personas porque fueron identificados precisamente por aquel carabinero que fue objeto de la agresión.
¿ya? Por lo tanto, su señoría, excelentísima, entendemos que la conducta sí es grave, y es muy grave. Ahora, para entrar un poco en el asunto de la discusión que nos acontece el día de hoy, en primer lugar quería hacer presente que el requerimiento hecho por los señores Javier Casas Antepichún y Pablo Orea Uribe carece de una alusión concreta de los preceptos constitucionales, los cuales en esta instancia se busca objetar su constitucionalidad en el caso concreto. Sin perjuicio de eso, nos haremos cargo de lo que se indica a propósito de la supuesta infracción o la infracción que constituiría el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.016 y el artículo 17b de la Ley de Control de Armas y Explosivos. Debemos tener presente, su señoría excelentísima, que estas modificaciones todas se fundan en la particular peligrosidad que conlleva la conducta para la sociedad. No solo para las personas que despliegan la conducta típica, sino también para todos quienes participan y son parte de la sociedad y se encuentran en el lugar determinado donde se ocurren estos hechos. Debemos recordar, su señoría excelentísima, que la Ley de Control de Armas y Explosivos hace una distinción bastante particular. Nos señala, por un lado, la existencia de armas permitidas y tenemos la existencia de armas prohibidas. Armas prohibidas que, por cierto, nadie con ninguna autorización en la República puede llegar a utilizar, naturalmente, por su particular peligrosidad. Por lo tanto, atendida el despliegue de la conducta que emana de los propios hechos por los cuales estas personas han sido acusadas, no aparece desproporcionado ni menos aún discriminatoria los preceptos que han sido objetados en esta instancia por el requerente de inconstitucionalidad. Su señoría excelentísima, sin ánimo de dilatar innecesariamente estas alegaciones, cabe recordar que ya en otra causa en la cual esta Intendencia Regional Metropolitana de Santiago ha sido parte, particularmente aquellas con el rol 3277 del año 2016, cuya sentencia fue dictada con fecha 18 de julio del año 2017, en un caso similar en el cual había un porte de un artefacto incendiario en una situación en la cual el acusado en esa causa no había dado inicio al despliegue de la acción típica, al despliegue de esta acción peligrosa que busca el legislador resguardar con estas modificaciones. Este excelentísimo tribunal rechaza el requerimiento bajo los términos que han sido fundados en las observaciones hechas por este interviniente. Es por todo lo señalado, su excelentísima señoría, que solicitamos desde ya que se rechacen todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad incoado por los requerentes Javier Casas Antepichún y Pablo Orea Uribe por los fundamentos y teniendo presente además las alegaciones hechas por este abogado en esta audiencia. Muchas gracias. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia. Hasta luego.